En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo instalar un grifo de cocina con todos los pasos de montaje que utilizan los fontaneros expertos. Además, el grifo que vamos a instalar tiene las últimas funciones más novedosas del mercado. Y me lo ha enviado Decorabaño para poder realizar esta guía de montaje. Pasaros por su web porque es uno de los 3 principales vendedores online de productos del cuarto de baño. Así que si estás pensando en reformar el tuyo, seguro que esta web no te va a dejar indiferente. Ahora vamos a pasar adentro, lo vamos a desempaquetar y vas a ver el pedazo de grifo que hoy te traigo. Bueno chicos, y este es el grifo que yo he elegido para mi cocina. Es el modelo Niza Cromo de la marca Imex y tiene un rollo industrial que a mí me gusta mucho, sobre todo en la maneta del monomando. Además es extensible y además inyecta el agua de varias formas. Ahora sí, vamos a abrirlo y vamos a ver cómo es. Mirad. Acercamos la cámara y lo veis. Bueno chicos, y como veis, desde primera hora os dais cuenta que habéis adquirido un grifo de bastante calidad, con detalles por ejemplo como este: tubería de cobre, tubería flexible antitorsión, inyector multidireccional con doble chorro. Y bueno, el tema de la maneta me ha encantado, un estilo industrial muy pero que muy bonito. Ahora sí, vamos a proceder al montaje, pero antes vamos a desmontar el grifo antiguo, que también te voy a enseñar cómo se hace. Bueno chicos, quitar un grifo es realmente fácil. Lo único que necesitas es tener un poco de espacio en el fregadero. Pero si tu caso tienes un fregadero de doble seno, un fregadero cuadrado y no tienes suficiente espacio, necesitarás un tipo de herramientas que bueno, hoy día es muy fácil de adquirir. Bien, de todas maneras, si tuviese algún tipo de duda, en Decorabaño tienen un equipo técnico que te pueden asesorar sobre cualquier duda. Bien, dicho esto, deciros que hay diferentes tipos de sujeción. Yo aquí te voy a enseñar algunas que son las más típicas. La tipo tuerca, una tuerca de mano grande de tubo, que es muy fácil de quitar y de poner. Luego el tipo espárrago, que es la que yo tengo aquí, que en caso de que no tenga espacio, sí vas a necesitar una llave de tubo larga para poder aflojar una tuerca que tiene. Y el otro sistema es una tuerca plana grande que también va roscada. Si no tienes el espacio, esta supuestamente es la más complicada, porque si no tienes espacio necesitarás también una llave de tubo muy grande que debes de meter para poder aflojar. Bien, pero como te he dicho, son herramientas que son muy fáciles hoy día de conseguir. En mi caso, tengo espacio suficiente, como te he dicho, para meter una llave inglesa. Así que lo primero que tenemos que hacer es cerrar las dos llaves de paso de agua para que el grifo no tenga. Bien, una vez que ya hemos cerrado el agua, abrimos para que salga el excedente que pueda tener, y una vez que nuestro grifo ya no tiene agua, entonces sí procedemos a quitar los latiguillos. Bien, y ahora para quitar esta sujeción tenemos esa tuerca. Para ello, con ayuda de la llave inglesa, aflojamos y va saliendo. Bien, fijaros, este es el sistema de sujeción que ahora se puede ver más claro que tenía, que es el de espárrago. Ya os digo, si no tenéis sitio tenéis que insertar una llave aquí muy larga para desenroscar esta tuerca. Ahora ya, una vez que tenemos quitado nuestro grifo, procedemos a limpiar la zona para que ajuste bien el nuevo grifo y ya nos ponemos a instalarlo. Y ahora sí, ha llegado el momento de instalar nuestro nuevo grifo. Bien, para ello, como veis, este lleva otro sistema distinto que es por tuerca, con doble ajuste de fijación de tornillo. Vale, como veis, va dando vueltas y luego, una vez que ya lo coloquemos y lo ajustemos, ajustamos los tornillos para que la tuerca no se afloje. Bien, una vez que ya tenemos nuestra tuerca, ahora sí vamos a colocar los latiguillos. Bueno, y esto es tan fácil como aquí viene distinguido por agua fría o agua caliente, y lo único que tenemos que hacer es coger un latiguillo, en este caso el azul para agua fría, y lo roscamos. Bien, normalmente se aprietan con la mano, aunque es bueno darle un pequeño apriete con una llave fija. Vale, y ahora hacemos lo mismo con el de agua caliente.
Una vez que llega a tope, le damos un último apriete muy suave con una llave fija. Y por último, tenemos el enganche del tubo extraíble o tubo flexible. Una vez que ya lo tenemos suelto, este lo conectaremos una vez que hayamos introducido todos los macarrones por ahí, por el orificio de instalación del fregadero. Bien, antes de introducir todos nuestros tubos por aquí, por el orificio, voy a quitar esta pieza de plástico porque creo que me ocupa un espacio que no voy a tener a la hora de introducirlo. Luego, una vez que ya lo haya introducido por el orificio, ¿vale?, colocaremos esta pieza. Vale, ahí lo tenemos. Bueno, chicos, ahora, para terminar de instalar nuestro grifo y que nos resulte mucho más cómodo hacer las conexiones que nos quedan, vamos a colocar la tuerca para poderlo poner derecho y que quede totalmente en vertical. Bien, para poderlo poner totalmente recto, lo primero que tenemos que hacer es introducir esta arandela por los latiguillos, subirla hasta arriba e introducirla por la tuerca. Una vez que ya tenemos arriba del todo, introducimos esta por los latiguillos y la roscamos. Aflojamos los tornillos. Los mismos tornillos nos ayudan para hacer el apriete. Y una vez que ya lo tenemos totalmente apretado, fijamos los tornillos para que la tuerca no se afloje. Uno y el otro. Bien, pues una vez que ya tenemos bien apretada nuestra tuerca y fijados los tornillos para que ésta no se afloje y nuestro grifo bien sujeto al fregadero, ha llegado el momento de colocar los latiguillos. Tan fácil como roscar este a la llave de agua caliente y el latiguillo de fría a su respectiva llave. Por último, le damos un pequeño apretón con la llave inglesa, con cuidado de que los latiguillos no se doblen. Y lo mismo con el de agua fría. Bien, por último, lo que quedaría sería colocar el sistema de sujeción del latiguillo flexible, ya que lo hemos tenido que quitar antes porque no nos entraba por el orificio. Una vez que ya lo tenemos colocado, es tan fácil como coger nuestro tubo flexible con doble retén, introducirlo pulsando el botón de fijación y una vez que está introducido, soltamos el botón y ya está totalmente anclado. Y ya por último, colocaremos el contrapeso y tenemos totalmente instalado nuestro grifo. Para el que no conozca este tipo de pieza, esto es el contrapeso y sirve para colocarlo en el tubo flexible en la parte inferior, con el fin de que una vez que yo lo haya utilizado, este haga su función y tire del tubo hacia arriba y lo vuelva a ocultar dentro del grifo. Así que ahora sí, vamos a colocarlo. Para ello, aflojamos los dos tornillos que tiene. Bien, separamos ambas partes. Para que esto haga su función correctamente, aproximadamente dejamos unos 30 centímetros o 35 y lo colocamos aquí. De esta manera hará la mayor presión hacia abajo. Y ya lo tendríamos totalmente colocado. Así, de esta manera, cuando yo en la parte superior tire del tubo flexible, este por su propio peso bajará hacia abajo. Por último, abrimos nuestras llaves y ya tenemos nuestro grifo totalmente operativo. Bueno, y una
Una vez que ya tenemos montado nuestro contrapeso, tenemos totalmente instalado nuestro grifo y llega el momento de probar si hemos hecho un buen trabajo. Abrimos el agua fría, ya tenemos sin ningún tipo de problema, y el agua caliente. Además, tenemos chorro extensible, direccional y con doble inyección de agua. Así que espero que te haya gustado este vídeo, que hayas pasado un buen rato. Recuerda que si tienes algún tipo de duda, el soporte técnico de Decorabaño te la va a resolver, y ya lo único que me queda es despedirme de ti, decirte que ahí abajo tienes un botón que si te suscribes me hace muy feliz, y tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.